No cabe duda que estamos viviendo uno de los momentos más difíciles de nuestra historia. Y el DANE en esta semana publicó los resultados del desempleo en Colombia. Y nos informó que para el mes de mayo la tasa del desempleo había llegado al 21.4%. ¡Wow! Es más, el periódico El Tiempo dice que más o menos más de 4 millones de personas perdieron su empleo durante esta pandemia. Y la pregunta es, ¿qué hacer en estos tiempos? Parecería que como que nos toma de sorpresa. Sin embargo, debemos recordar la soberanía de Dios y que todo esto ya estaba pronosticado. Es curioso que el Señor les habló acerca de las señales del fin a sus discípulos, ahí en Mateo capítulo 24, y les dice así el verso 3, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. ¡Wow! Lo que está diciendo es que el Señor ya nos está advirtiendo que van a haber todo este montón de cosas, no solamente guerra, terremotos, sino van a haber también pestes que traerían gran mortandad en la población mundial. Pero el tema es cómo debemos entonces reaccionar, cómo debemos enfrentar estos tiempos. Y el Señor coloca 3 parábolas muy interesantes. Una parábola tiene que ver con la higuera, acerca de mirar los tiempos y entender los momentos de Dios en la historia. Después coloca una parábola, las 10 vírgenes, y nos habla de estar preparados, de tener el aceite en nuestras lámparas. Pero después coloca una tercera parábola, que es muy interesante y yo sé que es una de las más conocidas. Es tal vez la última de las parábolas, por lo menos registradas en Mateo. Sin embargo, tiene un contenido muy especial. Ahora la hemos tomado fuera de ese contexto, siempre la hemos hablado para otras aplicaciones. Pero creo que esta palabra es pertinente justamente para estos tiempos, porque fue para eso que el Señor la puso. Y está ahí en Mateo capítulo 25, versículo 13, y dice así la palabra del Señor. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo el que había recibido 2, ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra, y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos, y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui a escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene se le será dado, y tendrán más, y el que no tiene, aun lo que tiene, le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de fuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Amén. Ahora en esta parábola podemos encontrar algunas enseñanzas significativas. Lo primero que uno puede mirar es la actitud de este hombre que da esos bienes, que hace referencia al Padre o hace referencia a nuestro Señor. Y podemos aprender por lo menos 5 cosas. La primera es que Dios da con gracia. ¿Qué significa eso? Que no lo da porque lo merezcamos. Estos siervos recibieron estos talentos no porque lo merecieran o era el pago de algún trabajo. Es decir, estos siervos no tenían derecho a nada. Entonces el Señor, desde su gracia, desde su amor infinito, decide dar estos talentos a estos esclavos, a estos siervos. Lo segundo es que no les condiciona en los talentos.
O sea, eran esclavos, pero les da libertad, que hagan lo que quieran con ellos. No les dice, te doy este talento, pero tienes que usarlo de esta manera. No, aunque eran siervos, y en ese contexto significan esclavos, les da con la libertad de usarlos como ellos quisieran. Y esto es bien interesante, porque son esclavos que tienen la libertad de hacer con estos talentos lo que ellos quieran, lo que ellos piensen. Lo tercero que uno encuentra es que el Señor le da de acuerdo a su capacidad. Él entendía qué eran capaces de administrar, qué eran capaces de tomar, cuál era su capacidad para poder tenerlos. En cuarto lugar, el Señor no les da estos talentos para que sean dueños de ellos, sino para que sean administradores de ellos. Y esto es muy interesante, porque cuando uno lo aplica a nuestra vida, Dios nos da talentos por su gracia. Dios nos da talentos con esa libertad de que los usamos de la mejor manera. Pero también Dios nos da talento no para que seamos dueños de ellos, solamente somos administradores. Soy un administrador de la vida que Dios me da. Soy administrador de las cosas que Dios me regala. No soy dueño de ellas, soy un administrador. ¿Qué significa eso? Que tengo que responder a Dios por el uso de ellos, que tengo que darle cuentas al Señor. Porque si fuera un regalo o un pago, pues nadie da cuenta de eso. Sencillamente tú lo tomas y lo usas. Sin embargo, el Señor te dice, tú eres un administrador. ¿Y qué significa un administrador? Que tienes que rendir cuentas. Y eso lo tenían claro estos tres siervos. Ahora, el quinto principio es que Dios espera fidelidad. Más que productividad, más que si ganaste más o menos, está pidiendo fidelidad. Y por eso la palabra que más resalta en la evaluación de ellos es fiel. Porque es lo que Dios espera de nosotros, que seamos fieles a lo que Él nos ha encomendado. Ahora también aprendemos sobre el talento mismo. Lo primero es que un talento no nos dice de qué. Era una medida de capacidad. Puede ser de oro, de plata o hasta de bronce. Pero lo que sí nos da a entender por el contexto es que un talento era lo máximo que alguien podía aspirar en la vida. Para ponerlo en palabras de hoy sería cuando usted ha pensado en ganarse la lotería. Y uno dice, lotería es la suma que yo considero que con esa sería feliz, que con esa tendría todo para salir adelante. ¿Qué no haría si me ganara eso? Y básicamente es eso. Tal vez hoy si lo comparamos aún en términos numéricos y ponemos el valor exacto al día de hoy, aún así no lo entenderíamos. Porque claro, hoy ya no tenemos millonarios, tenemos billonarios o tenemos multimillonarios. Ya el dinero ha tomado límites tan exorbitantes que uno diría, wow, ya hoy casi que no hay una cifra que nos asombre. Así que para poderle entenderlo, un talento era lo máximo, mejor dicho, era como una huaca. Era como ganarse la lotería. Es todo lo que una persona podría soñar en la vida algún día tener. Con un solo talento tú tendrías para vivir toda tu vida. Con eso era suficiente para que tú pudieras desarrollar, para empezar tu propio negocio, para vivir de él. O sea, es el plante que tú y yo soñaríamos para decir, yo con esto tendría lo suficiente y con esto sería feliz y ya de aquí en adelante tendría todo como sostenerme en la vida sin ningún problema. Lo otro es que el talento puede ser bueno o malo, depende del uso. ¿Por qué? Porque si yo el talento lo uso bien, es para mi bien. Pero si el talento lo uso mal, es para mi mal. Porque del uso que le dé a mi talento será el beneficio que obtenga. Recuerden, a los dos primeros siervos le fue bien. ¿Por qué? Porque usaron bien su talento. Pero al tercero le fue mal, porque usó mal su talento. Entonces este talento que Dios nos da es un talento que será bien y será bueno en la medida que yo lo use bien. Por eso al principio dice que el Señor le repartió los bienes. Y aquí hay algo muy interesante, porque esos talentos de Dios, esos regalos de Dios, son bienes si yo los uso bien. Si no, de pronto puede ser contraproducente para mi vida. Así que ahora miremos quiénes fueron los que recibieron esos talentos. Y aquí vamos a encontrar algunas cosas también interesantes. En primer lugar, que cada persona tiene por lo menos un talento. Que Dios a todos nos ha dado talento. Y como te dije, un talento es suficiente para que tú te puedas desempeñar en la vida. A veces uno en la vida se la pasa pidiendo, Señor, bendíceme, oh, prospérame. Y déjame decirte algo, como decía el apóstol Pablo en Efesios, Él ya nos bendijo con toda bendición espiritual. Todos hemos sido bendecidos por Dios. No hay nadie aquí que pueda decir, es que Dios a mí no me ha bendecido. Todos nos ha bendecido el Señor con la vida, con la salud, con la familia y tantas cosas, tantas riquezas que Dios nos ha dado. Entonces lo primero que debemos entender es que todos hemos sido bendecidos o benefactores del amor, de la gracia y la misericordia de Dios. Lo segundo es que este talento que Dios nos da revela lo que hay en nuestro corazón. ¿Y qué revela? En primer lugar, ¿qué concepto tenemos de Dios?
Es interesante que los dos primeros que recibieron el talento tenían un concepto de Dios muy diferente al tercero. Los dos primeros tenían claro que habían recibido este talento por gracia y conforme a esa gracia respondieron y por eso hicieron lo mejor posible. El primero recibió 5 y ganó otros 5. El segundo recibió 2 y estaba tan agradecido por esos 2 que ganó otros 2. Como muestra de su gratitud y de servicio. Él entendió que estaba recibiendo lo mejor y como estaba recibiendo lo mejor, iba a dar también lo mejor de él, lo mejor de su capacidad. Recuerda, él tenía capacidad para 2, pero él respondió a esa capacidad de su Señor y ganó otros 2. Y el que tenía 5 ganó otros 5. ¿Por qué? Porque entendía que si el Señor le había confiado eso, estaba en la responsabilidad de hacerlos producir, de hacerlos rendir, de sacar el beneficio para su rey, para su amo, para su Señor. Ahora, pero en esta parábola siempre hay un pero. Y este pero lo representa el tercer siervo. Porque el tercer siervo tenía otro concepto de su Señor. Y mira cómo la Biblia lo describe. Es más, arranca justamente con un pero. Hay personas que son peros en la vida. Que a todo le ponen peros, que a todo le ponen problemas. Que si llueve malo, que si ese sol malo, que si podemos salir malo, que si no podemos salir malo. Oye, todo es un pero en la vida. Y cada circunstancia se vuelve un pero más. Un pero más para tener miedo, un pero más para ser cobarde, un pero más para tener una vida de temores resignada. Y por eso dice la palabra en el verso 18, dice, pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Y dice la palabra de Dios cuando el Señor lo llama a cuenta, dice, pero llegando el que había recibido un talento, otra vez arranca con un pero, le dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recogen donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fue escondido tu talento en la tierra, aquí tiene lo que es tuyo. Oye, mira qué concepto tenía de Dios. Entonces este talento también a veces revela lo que hay en nuestro corazón. Hay personas que dicen, mire, esta persona era juicioso y la plata lo dañó. No, la plata no lo dañó, ya estaba dañado. El problema no era el dinero, el problema no era el talento, el problema no es lo que Dios le dio, el problema es lo que había en su corazón. Porque cómo reaccionemos, cómo usemos nuestro talento, depende también del concepto que tengamos de Dios. Si entendemos que lo hemos recibido por gracia y debemos responder a Dios de la mejor manera, tú vas a hacer tu mejor esfuerzo para rendirte a Dios en ofrenda, en gratitud hacia Él. Generalmente siempre nosotros nos comparamos con los dos primeros, ¿no? Y creo que el Señor aquí está haciendo énfasis en este tercer siervo, porque creo que representaba un poco, recuerdan esa dualidad de los oyentes de Jesús. Por un lado los pecadores, recuerdan, y publicanos, y por otro lado los fariseos y escribas. Y a estas personas el Señor les habla. Eran personas que habían tomado su palabra, que habían tomado su ley y la habían hecho solamente para ellos. Eran tan celosos de la ley, que vivían en la teología del miedo, que vivían en la teología del temor, que vivían en la teología solamente el justiciero, tú estás mal, y se la pasaban condenando a todo el mundo. Y no habían vivido la gracia de Dios. Según ellos, todas las leyes habían que devolverlas totalmente intactas, separados del mundo, separados del mal. Por eso no comían con los pecadores, por eso no se acercaban a los publicanos, no se acercaban a los samaritanos. ¿Por qué? Para no contaminarse. Para que la vida de ellos no los fuera a afectar en lo que habían dedicado de entregarse totalmente separados de todo el mundo. Y se habían enterrado a ellos mismos en su religiosidad, se habían enterrado a ellos mismos en su manera de pensar. Ahora, esas personas que viven bajo la teología del temor, del miedo, siempre están quejando de Dios. Son personas aún en su corazón amargadas, que siempre están preguntando, ¿y Dios por qué a ese le dio más? ¿Por qué a mí me dio? Siempre se están comparando. Siempre sienten que Dios les debe algo. Y están ahí y venden esa misma filosofía de miedo, esa filosofía de susto, y le está diciendo, si tú no haces te condena. Oye, están más interesados en mandar gente al infierno que cumplir el propósito de Dios. Ahora, lo peor es que este tercero tal vez espera recibir reconocimiento por haber guardado. Tanto que yo creo que lo hizo de la mejor manera. Mire, Señor, te lo guardé, nadie te lo tocó, ni siquiera yo le puse las manos. Y creyó que el Señor lo hizo a felicitar. Oye, gracias por cuidarme el talento. Y el Señor le reprocha. Este talento lo di para que lo usaras, para que beneficiaras a otros, para que lo reprodujeras, no para que lo tuvieses oculto, no para que tuvieses guardado. Y creo que ahí es donde caemos todos nosotros. Porque ¿qué hacemos con lo que Dios nos da? ¿Qué hacemos con lo que recibimos de Dios? A veces nosotros podemos recibir una palabra de Dios y tenemos esta misma actitud, la enterramos, la guardamos. Es más, si nos preguntan, bueno, ¿y el pastor que predicó hace 15 días? No tengo ni idea.
¿Y por qué no tengo ni idea? ¿Por qué no se reprodujo? ¿Por qué no creció esa palabra en riqueza, en conocimiento para tu vida? Sencillamente porque la guardé. Y tuve miedo de compartirlo a otro, tuve miedo de multiplicarla y tuve miedo de esparcir la fe. Y lo más fácil, lo que hizo este tercer siervo, es mejor enterrarla, es mejor ocultarla, es mejor quedarnos callados, es mejor que nadie se entere que soy cristiano, es mejor que nadie se dé cuenta lo que Dios me ha dado. Qué pena que Dios me haya dado palabra, qué pena que Dios me haya dado consejo, qué pena que Dios me haya dado de su Espíritu Santo. Y nos da temor entonces orar por un enfermo, y nos da temor darle una palabra de ánimo, y nos da temor dar palabra de arrepentimiento. ¿Por qué? Porque es mejor tomar la actitud del tercer siervo, enterrarla. Es mucho más fácil, es mucho más sencillo, es seguro, me arriesgo menos. Y entonces yo pienso que Dios me agradecerá porque me guardé, porque a nadie le dije, porque no me contaminé. Y el Señor te está diciendo, ¿por qué no te arriesgaste? ¿Por qué no fuiste y tomaste esa palabra y la compartiste con otros? ¿Por qué lo que Dios te doy no piensas que no solamente es para ti, sino para que tú lo compartas, para que tú lo multipliques en otros? Que esas riquezas que yo te he dado, como la palabra, como la gracia, como el amor de Dios, como el perdón de Dios, no, hemos decidido enterrarlas. Y yo creo que hay talentos que no tienen precio, que van más allá de cualquier valor, como su gracia, como su perdón, como su amor, como su presencia, como su Espíritu Santo. Son talentos que no son para enterrar. ¿De qué me sirve ser cristiano si me la paso enterrando? Porque entonces el Señor algún día me va a llamar la atención. Mire, el Señor habla a través de uno de los profetas y le dice al pueblo, ustedes son atalayas, pero también ustedes son responsables, porque yo les di mi palabra, pero no la anunciaron. Y claro, yo vendré por la humanidad y a ellos les cobraré por su pecado, pero a ti la sangre de ellos la demandaré de tu cabeza, porque no les hablaste, porque enterraste mi palabra, porque la guardaste para ti. Y creo que esa es una palabra que nos hables a nosotros. ¿Qué estamos haciendo en estos tiempos? ¿Qué es lo que estamos haciendo en estos momentos de dificultad? Cuando todo el mundo está en crisis, cuando todo el mundo está confundido, cuando todo el mundo está desesperado, estresado. ¿Qué he hecho yo? La actitud del tercer siervo. Sencillamente tomar la paz de Dios, tomar el amor de Dios y decir, oh Señor, gracias que me lo diste, pero yo lo guardo para que nadie me lo quite, para que nadie me robe la paz. Yo que me voy a poner a hablarle a un inconverso, yo que me lo voy a poder hablar a una persona que no quiere recibir esa palabra de Dios. Y el Señor te está diciendo, arriésgate, porque en la medida que tú enseñes esa bendición, esa palabra se multiplicará en tu vida. ¿Sabes? Uno aprende más algo cuando lo enseña. Cuando tú lo enseñas o cuando yo lo enseño, oye, eso se vuelve mucho más riqueza. Ahora lo entiendo más, ahora lo recibo más, ahora lo percibo más. Uno solamente recuerda por ahí el 10, 15% de lo que oye. Así que si tú esta palabra simplemente la oyes, se te va a olvidar. Va a quedar ahí enterrada. En un futuro ni te acordarás qué fue lo que escuchaste, porque quedará ahí enterrada a veces en el olvido. Pero el Señor nos invita a que nos arriesguemos. El Señor nos invita a que por lo menos lo intentemos. Por eso el Señor le dice, siervo malo y negligente, por lo menos hubiese dado mi palabra, mi talento, lo que yo te di a los banqueros. Por lo menos hubiese hecho la mínima tarea de reenviar y compartir para decir, bueno Señor, que haz tu obra, que tu Santo Espíritu sea el que obre, porque yo no voy a hacer nada. Yo prefiero quedarme en lo seguro. Yo prefiero asistir como siempre a la iglesia. Y a veces ahí nos hemos quedado, conformados con que yo escucho, conformados que yo estoy presente, que le digo presente, querido pastor, ahí lo saludo para que sepa que yo estoy ahí conectado. Pero a veces se nos ha olvidado lo que tal vez algunos en nuestra iglesia, gracias a Dios por lo que hacen, comparten, invitan, oye, vamos a verlo juntos, vamos, o si no pudiste verlo o no lo quieres ver, entonces ven, yo te la enseño, ven, yo te la predico, ven, yo quiero que recibes esta palabra, porque tú estás necesitando el amor de Dios, porque eso que Dios me ha dado, esa herencia, esos talentos que Dios ha puesto en mi vida, que son maravillosos, que son algo que no tiene precio, que va más allá de lo que yo puedo imaginar, yo quiero darte, de eso que he recibido, de eso que Dios me ha dado, yo quiero compartir contigo. Y a eso es lo que el Señor nos está invitando. Y ese es el llamado de atención. ¿De qué te sirve el talento si tú no tienes el talante? Y aquí es donde el Señor hace un énfasis. Porque Dios espera que tengamos el talante para compartir, para producir aquello que nos ha dado. Como cristianos tenemos la costumbre de estarle pidiendo al Señor todo el tiempo. Señor, dame más, yo quiero más, Señor, quiero una casa más grande, todas las cosas, mejor dicho. Y siempre estamos pensando en que Dios dé más cosas y reclamándole al Señor porque no tenemos más. Sin embargo, ¿por qué no revisamos nuestra capacidad? Porque en el tema de la capacidad pueden pasar tres cosas. Todos tenemos una capacidad. Sin embargo, esa capacidad puede crecer, estancarse o menguar. Entonces, antes de pedirle a Dios que me dé más, ¿por qué no revisamos nuestra capacidad?
Mire, eso es como cuando uno tiene, por ejemplo, la habilidad de algo, un talento natural. Si tú lo desarrollas, él crece. Por ejemplo, en la música. Tú puedes nacer con un buen oído y actitudes correctas para el tema de la música. Pero si tú desarrollas ese talento y lo generas en disciplina, se va a quedar ahí, estancado. Es más, si no practicas, se va a ir menguando. Por eso tú necesitas crecer. Por eso un talento sin disciplina quedará ahí estancado, jamás crecerá. Así que antes de estarle pidiendo al Señor, dame más, yo quiero más, ¿por qué no revisas dónde está tu capacidad? Claro que Dios quiere darte más, claro que Dios puede darte más. El tema es qué hago con eso que Dios me ha dado. El tema no es Dios, el tema soy yo. Mire, eso es como en casa con nuestros hijos. A todos los amamos, pero no podemos darle lo mismo. Sí, yo quisiera darle 1,000,000 de pesos a mi hijo para que vaya a comprar lo que quiera, pero es un bebé. Ahora, otra cosa es que hará ese 1,000,000 el hijo más grande. Es muy diferente. Entonces el tema no está en lo que yo le doy, sino en la capacidad que tengo para desarrollarlo, para aprovecharlo. Yo no puedo decirle al bebé, oye, tome las llaves del carro y por favor hazme esta vuelta o sal con tus amigos, porque no está en la capacidad. Es sencillamente un bebé. Entonces puede ser que yo lo ame y muchísimo como lo amamos, pero él no está en la capacidad de disfrutar todo lo que nosotros como padres podemos darle. Así que antes de pedirle a Dios, ¿por qué no le dice, Señor, ayúdame a crecer en mi capacidad? Señor, ayúdame a crecer en esa capacidad para poder tener lo que tú puedes darme y quieres darme. Ahora, ¿cómo hago para crecer? ¿Cómo hago para que Dios me ponga sobre lo mucho? Tengo que empezar siendo fiel en lo poco. Entonces, yo le estoy pidiendo al Señor un mejor salario. Y la pregunta es, ¿has sido fiel en el que ya tienes? Yo le estoy pidiendo al Señor un mejor auto. Y la pregunta, ¿he sido fiel en el que ya tengo? ¿Cómo he respondido a lo que tengo? ¿Cómo he respondido a lo que Dios ya me ha dado? Porque es eso lo que determina que tú puedas crecer. Esa es la medida que yo puedo administrar sabiamente. Esa es la medida que yo puedo administrar correctamente, que Dios cada día me va expandiendo y me va llevando al lugar que Él tiene para mí. Siempre soñaba con ir a predicar a muchos lugares y salir de mi país. Realmente por muchos años mi ministerio solo había quedado reducido a mi ciudad y de pronto a otras ciudades de Colombia. Y por eso creo que todos esos años de anonimato eran también años de preparación. Porque es en la medida que Dios te prepara que ahí sí te puede poner el alto. Mire, un ejemplo, José. José fue alguien que Dios lo tenía para cosas grandes. Es más, los sueños que le había dado, las visiones que le había dado, era para cosas grandes. Pero esa administración, ¿dónde la empezó? La empezó en su casa. Después la llevó allí a la casa de Potifar. Aún en la cárcel dio fruto de buen administrador, de ser fiel en eso que Dios le había dado. Y por eso a esa persona que es fiel, Dios le pone en lo mucho. Pero a veces nosotros nos centramos sencillamente en pedirle lo mucho al Señor. Y Señor, y le hacemos toda una lista. Déjeme decirte algo, Dios sabe de qué cosas tenemos necesidad. Así que el problema no es en Dios. El problema no es que Dios no quiera darnos. El problema realmente somos nosotros. Allí es donde debemos estar revisando nuestro talante, nuestra capacidad. Porque mira, al que tenía uno, por haberlo enterrado, terminó perdiendo ese uno que tenía. Y se lo dieron al que tenía 10. ¿Por qué? Porque demostró tener más capacidad para administrar. Entonces, si yo entierro lo que Dios me da, si yo simplemente lo guardo, si yo simplemente almaceno, si yo solamente me como las cosas y creo que solamente son para mí, entonces ahí me voy a quedar estancado. Entonces nunca voy a avanzar y Dios no podrá darme lo que quiere darme, no podrá darme esas bendiciones que tiene para mi vida. Y por eso la invitación del Señor es a que no te guardes, a que no te quedes con lo que Dios te ha dado, sino que lo compartas, que lo des, porque es en la medida que tú compartes que estarás en la capacidad de que Dios te dé más, te bendiga más, te llene más con su gracia, más con su conocimiento. Si tú compartes de la palabra a otros, créame que crecerás en el conocimiento de la palabra de Dios. Si tú creces como buen administrador, créame que cada día el Señor te va a colocar en cosas mucho más grandes. Es más, hay algo que me asombra esta parábola. Que yo les dije que un talento ya era muchísimo. Y que el que tenía 5 ganó otros 5. ¡Wow! Eso es una suma exorbitante. Sin embargo, cuando el Señor le evalúa y llama a este siervo, no le dice por cuanto ha sido fiel en lo mucho. No, le dice por cuanto ha sido fiel en lo poco. O sea, la gracia de Dios no tiene límite. Lo que Dios puede darte no tiene límite. Realmente el límite somos nosotros. Por eso le dice, en lo poco has sido fiel. Oye, para lo que para nosotros sería mucho, para Dios es poco. Es sencillamente poco de lo que Él puede darte, de lo que Él tiene para ti.
Le dice al que recibió 5 como al que recibió 2, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Hay mucho más de Dios para darte. Hay mucho más de Dios que tú puedes administrar. Hay mucho más de Dios que tú puedes disfrutar, que puedes gozar. A veces nosotros estamos peleando, comparándonos, y nos pasa eso, ¿no? Yo porque solo tengo 1, yo porque solo tengo 2, yo porque solo tengo 5. Oye, en vez de estarte comparando, en vez de estarte quejando, en vez de estarle diciendo al Señor, Señor, porque a ese le diste 5 y a mí solo me diste 2. No, más bien, potencializa esos 2 que Dios te ha dado. Y créame que si tú eres fiel en esos 2, Dios te hará merecedor de colocarte en alto, de llevarte a nuevas alturas, de ponerte en esa bendición que ha preparado para ti, que no te imaginas, porque no tiene límite, porque va más allá de la medida que tú y yo podamos imaginar o calcular. Entonces, antes de pedirle que Dios te dé más bien dile, Señor, hazme con la capacidad, ayúdame a crecer, ayúdame a ser fiel en esto que ya me has dado, porque yo sé, Señor, que si soy fiel en eso pequeño que Dios me ha dado, tú me llevarás a nuevas alturas, tú me llevarás a lugares que ni siquiera imagino. Y créame que si tú eres fiel en lo poco, Dios te pondrá en alto. Dios hará que tu vida sea una vida de bendición para muchas personas, pero empieza por ser fiel ahí con los 5, 10, 15, 20 o 1000 amigos que tienes. Empieza siendo fiel con ellos. Tú puedes decir, Señor, pero es que no soy un pastor de multitudes. No, empieza siendo fiel con las personas que tienes. Y créame que Dios te pondrá en lo mucho, Dios te pondrá en alto, Dios se glorificará en tu vida. Ahora, otro elemento importante es que del uso que le demos al talento determina tu futuro. Sabes, hoy en día las personas están preocupadas qué va a pasar. Y muchos hablan acerca de la gran tribulación, y muchos hablan ahora de la marca de la bestia, que no se va a poder comprar ni vender, y pastor, yo me voy a dejar instalar el chip, y hay todo un miedo colectivo a ese tema. Y hay un montón de conferencias del anticristo, un montón de cosas que asustan a las personas. Y todos estamos preocupados, ¿y qué vendrá? ¿Y cuál es el jinete? ¿Y cuál es la trompeta? ¿Y qué va a pasar? Y pastor, hable, y pastor, predíqueme. Y todos estamos asustados del futuro. Y yo te digo algo, tu futuro depende de lo que tú hagas aquí en tu presente. Si yo estoy en mi presente en Cristo, si yo estoy en mi presente siendo fiel, créame, Dios se encargará de guardarte, Dios se encargará de manifestar su presencia. Porque fue lo que ellos hicieron con los talentos que vino el resultado. ¿Qué le dijo el Señor a los que fueron fieles? Dice, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Pero ¿qué le dijo el Señor al que fue infiel? Al que en vez de producirlo enterró. ¿Qué le dijo el Señor? Verso 30. Y al siervo inútil echarle las tinieblas de fuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. ¡Wow! ¡Qué final más triste! ¡Qué final más lamentable! Si tú quieres evitar eso, sé fiel por favor ahora. Por eso el Señor dice, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona, dice el Señor a una iglesia en Apocalipsis. Porque el Señor nos invita a que seamos fieles ahora, con lo que tenemos, con lo que Dios nos ha dado. Y créame que si tú eres fiel, no te pongas a compararte si tu hermano tiene más o tiene menos. Simplemente sé fiel en lo que Dios te ha dado. Sé fiel en la vida que Dios te ha dado. Sé fiel en la familia que Dios te ha dado. Sé fiel en la esposa, en el esposo, en los hijos. Sé fiel en las cosas que Dios te ha rodeado, del cual han sido de su gracia, han sido maravillosas, que no tienen precio, que muchos quieran tener lo que tú tienes. Sé fiel en eso. Y verás la grandeza de Dios. Y no te preocupes del futuro, porque el futuro está en las manos de Dios. Mire, yo no leo el Apocalipsis porque lo entienda. Hay muchas cosas ahí que son figuras que son difíciles de entender. Pero de algo estoy seguro, que Dios tiene todo a control. Que el futuro en mis manos no depende de lo que pase en el mundo. No depende de las políticas internacionales. No depende de quién sea el presidente de Estados Unidos o de Rusia. El futuro de mi vida depende de las manos de Dios. Él tiene todo bajo control, y es en la medida que nos entreguemos a Él que Dios se encargará de guardar nuestra vida. Por eso el Señor nos invita a responder a su gracia. El apóstol Pablo le decía a Timoteo, esfuérzate en la gracia. Qué bueno que tomemos ejemplo de los 2 primeros siervos, los cuales recibieron los talentos de Dios y tuvieron el talante para ponerlos a producir, para sacar el mejor provecho de ellos. Por eso yo te invito a que tú le digas al Señor, Señor, yo quiero ser fiel con lo que tú me has dado. No quiero ser negligente, no quiero ser perezoso, quiero ser útil. ¿Y qué significa útil? Que le doy productividad a aquello que tú me has dado. ¿Sabe? Déjeme terminar con una ilustración que me gusta mucho, que se llaman las 7 reglas del gallo. Todos conocemos ese animalito que en las mañanas hace su ruido característico. Dice así, primero, el gallo se levanta temprano y emprende la tarea que Dios le ha encomendado. O sea, no es negligente, es diligente. Segundo, el gallo no se niega a cantar, aunque existan ruiseñores
O sea, él no compite con los demás. Sí, hay animales que cantan mucho mejor, pero él no está comparándose, no dice, no, yo no canto porque qué pena, uy no, mire el ruiseñor cómo canta hermoso. No, él dice, yo lo hago porque para eso Dios me encomendó esta tarea. No ser el mejor, pero sí quiero ser el más eficiente, pero sí quiero ser el más diligente. Tercero, el gallo sigue cantando aunque nadie se lo agradezca. Cumple su deber, aunque no tenga quien lo anime, quien lo aplaude. No espera que nadie más lo haga, solo cumple con su deber. Además, de pronto alguien lo regaña, oye, ¿qué haces cantando y despertándome temprano? Pero él sigue haciendo su tarea, no importa si alguien lo anima o no lo anima. Cuarto, el gallo despierta a los que duermen. Su tarea parece impopular, pero muy necesaria. Necesitamos despertar a muchas personas que tienen sus espíritus dormidos. A eso nos ha llamado Dios, a ser despertadores, a ser animadores. Sexto, el gallo nunca se queja de tener que hacer siempre lo mismo. Solo le dio al Señor un don de despertar y él no se queja, Señor, ¿y por qué no hago esto también? No, él simplemente cumple su tarea. No tiene baterías y pase lo que pase, siempre cumple con su deber. ¿Cuántas veces nos quejamos de las cosas que tenemos que hacer en vez de agradecer? Y por último, esto me encanta, el gallo cada mañana proclama buenas noticias, proclama que acaba de amanecer, proclama que hay un nuevo día. Sabes, hay nuevas oportunidades y a eso Dios nos ha llamado, a ser comunicadores de las buenas nuevas. Sí, estamos en una época de malas noticias. Estamos en un momento donde las informaciones son lamentables, son tristes. ¿Cuántas personas contaminadas? ¿Cuántas personas enfermas? ¿Cuántas personas están falleciendo? ¿Cuántas personas están perdiendo su trabajo? Sin embargo, el Señor nos ha llamado a ti y a mí para que comuniquemos las buenas nuevas. Hay esperanza. Y la esperanza no se trata de una vacuna. La esperanza es Él, es su gracia, es su amor. Tú tienes los mejores talentos, la gracia de Dios, el amor de Dios. Sí, una vacuna te puede proteger para esta vida, pero la salvación, pero el amor de Dios, pero la palabra de Dios es algo que permanece para siempre, que te protege para toda la eternidad. Y por eso la mejor noticia que necesita esta sociedad no es de una vacuna, no es que se reactivó el empleo, no es que ahora podemos volver a salir a la calle, es que Dios ha muerto en la cruz por nuestra salvación, por nuestros pecados. Y por eso tú y yo hoy, como el gallo, tenemos que levantarnos cada día a proclamar las buenas nuevas del amor de Dios, de la gracia de Dios, a ser responsables. Y por eso el Señor puso esta parábola justamente hablando de las señales del fin, para decirnos, es en estos momentos donde es más importante que hagamos nuestra tarea, que cumplamos nuestro deber. En estos momentos es importantísimo que seamos instrumentos en las manos de Dios, que no seamos negligentes, sino seamos diligentes, que seamos proactivos, que tengamos el talante para cumplir los propósitos de Dios. Oremos. Señor, gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor, porque nos has entregado talentos de tu gracia, talentos inmerecidos, talentos que son incomparables, indescriptibles. Perdónanos, Señor, si los hemos enterrado. Perdónanos, Señor, si hemos estado como ese siervo que los hemos guardado. Pero ayúdanos, Señor, a predicar tu palabra con valentía. Ayúdanos, Señor, a anunciar tu verdad. Ayúdanos, Señor, a compartir la fe. Por encima, Señor, aún del que dirán, por encima, Señor, aún de la crítica que podamos recibir, que tengamos la valentía de decir, Señor, yo me arriesgo a comunicar tu verdad. Y vamos a encontrar que muchas personas están necesitando esa buena nueva, que muchas personas están necesitando ese evangelio, esa palabra, esa respuesta de Dios que es bálsamo a aquel que la necesita, a aquel que está sufriendo, a aquel que está padeciendo. Por eso, Señor, en esta noche nos entregamos en tus manos para que tú nos uses, para que podamos ser instrumentos de tu gracia, para que podamos tener el talante, Señor, de hacer multiplicar los talentos, los dones que tú nos has dado para tu gloria y tu honra. Bendice tu iglesia, Señor, y que cada día podamos responder al llamado, a la tarea que tú nos has encomendado. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.